Hola a todos, bienvenidos. Nuevamente estamos con ustedes, el psicólogo Luis Roldán y yo, la psicóloga Atsin Praxedis, aquí en un nuevo capítulo de Psicología a dos voces. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Bueno, la verdad no sé si tengo calor, si tengo frío, pero me encuentro bien feliz aquí porque, pues bueno, creo que las cositas se van dando en nuestro podcast y vamos cada vez un poquito mejor, agradeciendo la audiencia también. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando, que nos han estado viendo aquí en YouTube, pero también en TikTok. En TikTok, ya. Echame un TikTok, mijo. En TikTok, en Facebook y estamos muy contentos porque vamos a darle el día de hoy como termina nuestra primera temporada. Ya llevamos 10 capítulos y los 10 han sido muy agradables, han sido temas bien bonitos que hemos podido compartir con todos ustedes y que nosotros de verdad que hemos disfrutado mucho al hacerlos, al editarlos, con todas las experiencias que han venido. Esto es nuevo para nosotros, pero lo estamos disfrutando en demasía. Entonces, el día de hoy vamos a tener un tema que va como muy relacionado a lo que habíamos estado hablando previamente en los capítulos anteriores y que justo quisimos cerrar con este tema porque, termina nuestra primera temporada y termina febrero, que es también como el mes del amor, que decíamos en algún capítulo, y porque consideramos que es un tema que puede también llegar a ser de mucha ayuda, para todos los que nos escuchen y para toda la gente, creo que de varias edades, ¿no? Desde las personas que empiezan a tener como algún tipo de relación romántica hasta las personas más grandes que están como planteándose si continuar o no con una relación que ya lleva un buen tiempo, ¿no? Y el tema de hoy es los 4 jinetes del apocalipsis en la relación de pareja. Chon, chon, chon. Nos pusimos bíblicos el día de hoy. Como siempre. Saludos, Diosito, a todos ustedes. Sí, 4 jinetes del apocalipsis en la relación de pareja, tomando o considerando que este tema lo planteó un querido colega. Un compa, saludotes, John Gottman. Que hizo, entiendo, un estudio en donde pudo como reconocer 4 elementos específicos que podían o que le daban como cierta, vamos a decirlo así, como alta posibilidad, alta probabilidad de que una relación pudiera o no continuar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, psicólogo Luis, al respecto de los jinetes? Sí, correcto. Pues sí, son como 4 indicativos de que la relación pues sí está tambaleando y pareciera que uno conlleva a otro y va generando la aparición como consecutiva. Y pues vamos a empezar con el primero, que es la crítica. No es lo mismo hacer un señalamiento que pueda ir como encaminado a que la persona pueda mejorar algún aspecto de su persona, de sus habilidades, a señalarlo desde una forma un poquito pesada. Inclusive esta parte nos habla de cómo nos dirigimos al otro, ¿no? Si con los discursos del siempre, es que tú siempre haces esto, o si hablamos del nunca, es que tú nunca haces esto, y justamente esta parte, ¿no? De señalarlo, no decir como tal vez podríamos hacer las cosas diferente, sino que es como tú, siempre y nunca. Desde ahí empezamos, ¿no? Siempre utilizas esto que me desagrada, o siempre utilizas ciertas palabras, o siempre, o nunca estás presente, ¿cierto? Todas esas palabritas son como críticas. Y también pues la crítica no es lo mismo señalar algo que a lo mejor la persona pueda corregir en 5 segunditos a algo que nos va a quitar, ¿no? Como por ejemplo, si la persona está comiendo y se queda como migas, decir, oye, pues mira, tienes migas de pan, se quita en 5 segundos, ¿no? A que la persona diga, ¿sabes qué? Esos zapatos que traes el día de hoy a la fiesta no están chidos. Es como, no lo puede corregir en 5 segundos porque la fiesta está haciendo en otro estado y entonces no puede regresar o tendría que comprar o así, pero eso no se arregla en 5 segundos y de una forma inmediata. Me haces pensar ahorita que hay cosas
que pueden ser justo como cambiadas o que pueden ser como modificadas, y hay otros elementos que no, y creo que a veces como que transgiversamos un poquito ahí la información, o nuestra forma de comunicar nuestra necesidad o lo que nosotros estamos observando, de pronto ya no es como tan coherente, ¿no? Si no han visto nuestro capítulo pasado de hablar para... Bueno, el capítulo pasado, ¿no? Véanlo, para que sepan el título específico. Pero me refiero a esta idea de si nosotros no lo comunicamos con nosotros mismos o no vamos teniendo esa coherencia con lo que deseamos o lo que queremos expresar, va a ser bien difícil que salga un mensaje coherente, ¿no? Y me ponía a pensar en el sentido de que es bien diferente decirle a alguien, eres un desordenado, a decir, el hecho de que no pongas tus zapatos en el closet me genera mucha ansiedad, ¿no? O no me hace sentir tan cómoda en este espacio que compartimos los dos. Porque uno va hacia la descripción de una forma de ser de la otra persona, que es cuando se siente esa crítica invasiva, ¿no? Cuando tú le dices, eres un desordenado, o eres un cochino, ¿no? Es como, lo que tú haces es ir hacia un aspecto de la persona, que no es definitivo, porque no es que todo el tiempo esté siendo esa persona, y no logras el mensaje que deseas, que es que la persona mantenga un orden en el lugar, que comparten los dos. Entonces creo que yo algo que podría decir que puede llegar a ser como ese jinete es el hecho de reconocer que no estamos dando descripciones de las conductas que queremos que sean modificadas, y lo que estamos haciendo es atacar a la persona. O sea, es muy distinto cuando le decimos a alguien eso, ¿no? Que es un desordenado, a que por favor ponga un poco de más atención en dónde pone sus zapatos, porque como decías hace ratito, es más fácil modificar la conducta de, bueno, pongo atención, pongo mis zapatos en un lugar en donde ya acordamos, a cambiar que soy flojo. O sea, es como nos ponemos ahí un poquito como en jaque a la otra persona también. Y creo que eso es importante, porque cuando nosotros vamos reconociendo que las personas pueden modificar conductas, entonces también podemos ir como señalando esas conductas que no nos hacen estar como tan en paz y que sí pueden generar, le damos como la oportunidad al otro de que sí haga el proceso de cambio, que es también otro aspecto que ya hablamos en algún momento en Red Flags y Green Flags, ¿no? O sea, hay cosas que sí pueden ser modificadas y hay cosas que no. Las conductas sí las podemos cambiar. Nuestra forma de ser, a veces, no sé, tal vez se requiere un trabajo más intenso, ¿no? No significa que seamos así, ¿no? Como lo decimos, que seamos así ya no me importa, ¿no? Yo así soy, así, todo puerco, ¿no? No es así, pero es como, creo que para la pareja y para crear, lejos de separación, conexión, señalar conductas puede hacer como mucha ayuda. Y es que creo que mencionas algo bien bonito, porque justo se habla sobre la conducta y no se personaliza. Porque creo que justamente aquí uniría varios capítulos, uniría el 1, 8 y 9, porque hablábamos desde el inicio de cómo se reestructura nuestro cerebro a partir de lo que vamos escuchando del otro también, de cómo nos habla, y posiblemente esa persona va a reincidir en esa conducta que desagrada porque no se ha señalado la conducta, sino que se ha personalizado, y entonces va a cometer esos actos para que le permitan en un apartado de la mente confirmar esa creencia que ya se tiene sobre sí mismo. Y creo que justamente eso es el peligro que esta crítica puede estar ocasionando. Claro, y me puedo pensar en el lado amable, ¿no? Como siempre todo tiene un lado que no funciona y un lado que sí funciona. Y cuando nosotros, lejos de criticar, o en esta reestructuración, en este sentido de como de ir encontrando una identidad, lo entiendo así, cuando nosotros le vamos diciendo a nuestra pareja las cosas que hacen muy bien y que sí nos funcionan, y las conductas que nos hacen sentir agradable, que nos hacen sentir unidos, ¿no? Por ejemplo, ay, que
mientras yo voy a hacer el desayuno, el hecho de que tú hagas la cama, a mí me hace sentir bien sostenida, ¿no? O me hace sentir que estamos siendo un equipo, ¿no? O el hecho de que de pronto llegas con un producto que yo te dije en alguna conversación bien X que me gustaba mucho, y que tú me digas, porque yo escuché, ¿no? Que a ti te gustaba. Eso, lejos de ir como alejándonos, nos va acercando. Y es como una forma de ir como quizás contrarrestando un poquito esta parte de la crítica que destruye, a como, no sé si sea una crítica constructiva, pero sí a algo que nos va uniendo un poquito más, ¿no? A ese señalamiento de las cosas que el otro hace bien y que nos hacen crear una relación con profundidad. Sí, concuerdo plenamente y creo que justo en este lado amable pienso que las personas cuando justamente aman es como, esto le gusta, lo quiero replicar más veces, porque su felicidad es importante para mí. Creo que eso ya estamos hablando de otros apartados. Creo que ese tema está muy padre porque justamente estamos tocando temas que ya se hablan, ¿no? Así que a ver. Todos. Los 9 anteriores. Ajá. Y creo que es como saber que dijiste, la felicidad del otro es importante para mí. No depende de mí, pero es importante para mí. Y creo que eso es algo que también ya habíamos conversado en algún capítulo. No le dejamos nuestra felicidad al otro, pero todas las acciones que hace sí tienen un efecto. Entonces las acciones que realiza y que se le informa que funciona, es más probable que se repitan. A que si solo estamos señalando lo que no funciona, bueno, nuestra intención es que se cree un cambio para mejorar. Pero la forma en cómo se expresa es importante a considerar, ¿no? Como lo decíamos, no es lo mismo, eres un flojo siempre, o a decir, oye, esto que haces, esta conducta que haces, no suma tanto, ¿no? Justo, y es que cuando nos acercamos en el discurso, por ejemplo, no sé, que una persona olvide, no sé, una fecha importante. Es como, es que siempre es lo mismo contigo. Nunca te acuerdas, ¿no? De esto. Eso ya, desde que escuchamos nosotros el siempre y el nunca, o desde que escuchamos es que tú, levantamos la guardia. Y es como, ya no te voy a escuchar como para comprenderte, te voy a escuchar para responderte. Y creo que ahí es donde empezamos igual justamente con estas discusiones que van generando todavía pues la aparición de otros jinetes. Porque justamente una forma benevolente de acercarnos a poder señalar las conductas es como hablando desde nosotros. A mí me gustaría que se recordaran las fechas, porque para mí es importante. Ahí no estamos atacando, no estamos señalando, no estamos diciendo siempre, no estamos diciendo nunca. Estamos hablando desde el deseo genuino, porque muchas veces nos equivocamos en comunicar lo que realmente queremos y vamos por las vías más cortas. Lo más corto, en lugar de decir esto de me gustaría y todo, que me toma como un minuto, es como, es que siempre lo olvidas, que me toma segundos. Pero justamente los movimientos cortos, los discursos cortos, siempre son como la señal del enojo. Permitamos que hablen más emociones, porque eso nos va a permitir poder expandir y poder acercar al otro justamente a nuestro deseo, a eso que sentimos que nos está viendo. Tal vez si el otro no lo está haciendo de una forma negativa, simplemente es algo que pasaba desapercibido y ahora que lo va a escuchar, lo puede tomar igual. Claro, me ponías a pensar como en el momento en el que desaparece el otro jinete de la apocalipsis en la relación, ¿no? Es como esa sensación de desprecio, ¿no? Cuando tú ya dices, así como ya vamos a cruzar otra vez, ¿no? O sea, como que o el hecho de que no se sienta valorado el esfuerzo de la otra persona, o que no sientas valorado tu esfuerzo, como que va generando ese desprecio. Y a veces no es porque no se tengan buenas intenciones, sino porque esa forma de comunicar lo que estamos necesitando o lo que estamos deseando no está priorizando el cuidado de la integridad del otro. Cuando nosotros señalamos formas de ser, no cuidamos mucho esa parte. Cuando señalamos conductas o cuando reconocemos conductas, probablemente sí, ¿no? Y el desprecio
de pronto es como quizás ese cúmulo de momentos en donde se ha señalado tanto lo que somos, que no funciona, que lo que hace es más bien como empezar a no querer o alejarnos, como a no querer tener estas conversaciones, como a reconocer que no estamos en un lugar seguro, y solo hace que nos guardemos, ¿no? Y hace ratito tú decías algo muy bello, que era acercar al otro a nuestro deseo, y creo que esos momentos de cúmulo de tanta crítica hacia nuestra forma de ser que va dando como resultado el desprecio, lo que hace es que nuestro deseo o el deseo del otro para nosotros esté cada vez más lejano. Sí, concuerdo plenamente, y es que creo que aquí igual estaba pensando un poquito la importancia de que se pueda trabajar en un espacio seguro esta parte, porque a veces podría ser como la intención de uno sí quiere cambiar, es como bueno, si ya reconozco que lo que estaba haciendo no está funcionando, y entonces llega con la persona y oye, es que me gustaría que podamos conversar, pero si la otra persona justamente ya tuvo como muchas heridas de la comunicación previa a esto, llega justamente el desprecio, ¿no? Pues claro, porque tú eres perfecta, por eso quieres que hablemos ahora. Tú siempre tienes la razón. Tiene que ser cuando tú quieres, ¿no? No siempre hacemos lo que tú digas. Bueno. Sí, amplio catálogo que tenemos aquí. Tuvimos momentos humildes. Humildes, humillantes. No sé, yo lo pongo en la mesa. Y pues bueno, justo cuando no estamos en ese canal, uno puede hacer el esfuerzo, pero si la otra persona no está dispuesta a escuchar, pues ahí comienzan estos momentos de desprecio, y la otra persona pues también se va a cansar, ¿no? Entonces es muy importante que ambos puedan estar como en ese canal, para que entonces sí se puedan como escuchar ambos ese deseo. Creo que aquí era como, o pienso un poco en la idea de ¿qué es lo que valoramos cuando estamos teniendo la intención de crear como esta conversación en un espacio seguro? Y es esta premisa de la terapia de pareja de vienen ustedes para cuidar su relación, ¿no? Son ustedes dos y su esfuerzo y su energía y su intención para mejorar la relación, ¿no? Si nosotros pudiéramos vernos como médicos, que es como quizás una imagen en el colectivo que se tiene de nosotros, ¿no? Como terapeutas, si nos pudiéramos ver como médicos y a ustedes como pacientes, si se puede nombrar así, creo que el paciente no serían los dos de la que forman la relación, sino sería la relación, ¿no? Entonces es como, creo que algo importante es reconocer que cuando se tiene una conversación en donde se intenta tener una mejora o hacer algún señalamiento de lo que funciona o lo que no está funcionando, o de abrir posibilidades, es reconocer que se está teniendo con la intención de hacer sentir bien a la relación, ¿no? O sea, de crear un espacio seguro en esa relación. Y creo que cuando nosotros vamos quizás tomando en cuenta este elemento, es un poquito más fácil que digamos, órale pues, necia, ¿no? Órale pues, vamos, ¿no? Y es como cuando para nosotros como terapeutas también es, si no más fácil, sí nos da un poquito de más campo, ¿no? Cuando reconocen los chicos o las personas que sus esfuerzos tienen la intención de ir mejorando esta relación. Y con ello aparece pues el tercer jinete del apocalipsis, que pienso justamente que nace desde el primero, ¿no? Si la persona justamente te dice es que tú siempre, o justamente llegas con la intención de es que me gustaría conversar, pero la otra persona está demasiado herida, y lo que encuentras es la oportunidad para decir, bajó la defensa murió. Y justamente como no están en el canal de comunicarse algo bonito, viene la otra parte, que es la actitud defensiva. Ese tercer jinete, que justamente si ya hubo una relación, la comunicación se basaba en discusiones, en ver quién tenía la razón, quién podía más. Lo que va a pasar es justamente, no estoy en el canal y si te veo vulnerable, que me estás hablando de una forma diferente, voy a atacarlo. Y entonces es mi oportunidad, porque justamente ahora se vive esa relación ya con esa dolencia, es una relación como de violencia ya en sí. Y justamente me estaba acordando un poquito de
Jorge Bucay, Ujú. de que él nos dice que las personas que se gritan no es porque quieran lastimar al otro, Ujú. sino porque se están sintiendo lejos emocionalmente hablando. Ujú. Y cuando nosotros nos vemos lejos, pues le gritamos a la personita para que nos escuche. Ujú. Tal vez justamente es reconocer esa distancia que se está viendo en la parte emocional para que en lo físico puedan conversarse de una forma un poquito más adecuada. Ujú. Creo que esta perspectiva amplía mucho el panorama en el sentido de que cuando está viendo como esos gritos, obviamente esto tiene un montón de matices y cada caso es diferente. Nosotros nunca generalizamos, ¿no? No es como que si te gritan es porque te sienten lejos y quieren llamarte, ¿no? Es como porque así puede llegar a entenderse, pero no, o sea, abre un poquito el panorama en el sentido de la actitud defensiva también ha tenido una función o está teniendo una función y está siendo un elemento que nos hace saber que probablemente ha habido intentos de solucionar las cosas y que las formas no han funcionado y que es necesario encontrar una forma diferente en donde esta actitud defensiva ya no necesita aparecer, porque casi siempre aparece para protegernos, ¿no? Es como, sí, como lo decías, ya viene como muy lastimada uno de los elementos de la relación o los dos en este juego que se ha tenido, que no ha funcionado. Pues la actitud defensiva de pronto puede tener como esta función de y la gente lo dice, o sea, nos dicen ya no quiero pelear, ¿no? Y esa es una intención bien padre. Tú dices, muy bien, no quieres pelear, ok, no pelees, ¿qué vas a hacer diferente? ¿No? Si no quieres pelear está bien, eso está perfecto. Ahora, ¿qué otras cosas tienen que hacerse para que no se evada, que es el siguiente punto, ¿no? Va como cadenita, para que no se evada la situación a enfrentar y que funcione, ¿no? Porque creo que a veces es como la idea de reconocer que hay razones importantes para que se tomen las acciones que se están tomando en el presente, incluidos estos elementos que a veces parecen como muy negativos, ¿no? Pensaba un poco eso. Sí, José, y es que cuando ibas mencionando la parte de ya no quiero pelear. Sí. ¿Y qué haces? Pues ya mejor no le digo nada. No funciona. Sí, justo, ya me cansé de pelear y por eso ya mejor no te digo nada. O justamente se cae como en, es que siempre haces lo mismo, ya para que te digo cosas. Sí. Ya para que te lo cuento. Sí, y creo que ahorita se une en este punto en lo que decíamos en el episodio pasado. Si hay una queja constante es porque algo no se ha estado solucionando, ¿no? Y creo que aquí es como saber que tener una relación que sea un espacio seguro para los dos elementos requiere trabajo constante. O sea, esta idea como de que se va a dar por sí solo, no es real, ¿no? O que la confianza ya viene desde el principio. No es real, es como tener una relación que funcione. Muchas veces va a tener que ser enfrentarse a estos momentos de pláticas incómodas, pero súper necesarias para poder ir teniendo apertura a saber cuáles son esas conductas que tal vez al otro ya no le están siendo tan cómodas, ¿no? O cuáles son esos comportamientos de los que nosotros sí nos podemos hacer cargo y que ya no están sumando tanto a nuestra relación. Concuerdo mucho con este punto que mencionas como de la temporalidad. A veces lo vemos únicamente como de 1 o 3 años, pues es como una fase de enamoramiento. Uh-huh. Y como que se preocupa únicamente la parte de, bueno, pues ya pasan los 3 años, pues ya es como que ya va a estar conmigo toda la vida, ya no me voy a preocupar. Sin embargo, también viene otra parte, ¿no? Si nosotros dijéramos que un jinete del apocalipsis aparece en cierto tiempo de la relación, tal vez podría como el ojito en ese momento, en ese año, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, puede aparecer en cualquier momento. Y sí. Por eso es que se tiene que trabajar todo el tiempo la comunicación en pareja, porque también pensaba, personas que llevan 30 años, 40 años juntas y de repente hay algo que le puede dar pena a una de esas dos personitas, así, pero ¿cómo? Si ya llevamos 40 años, ¿no? Que lleven 40 años no quiere decir que no va a tener pudor esa persona. Tiene derecho a sentir pudor en ciertos momentos, ciertas ocasiones. Esta palabra. De sorpresa, no lo queríamos decir, pero...
que me haces pensar ahorita es que así como nosotros vamos evolucionando, así como nosotros vamos reinventándonos y de pronto lo que nos gustaba mucho en la secundaria ahora ya nos parece muy extraño, ¿no? O sea, Panda. Tú sabes que fuiste emo, tú sabes que fuiste tú y yo, lo sabemos. Algo que tal vez nos hacía o que nos hacía muy, que decíamos, no, pues eso soy yo, ¿no? Tal vez ahora ya no. Pasa lo mismo, o sea, en las relaciones. Probablemente al principio de su relación los hacía muy feliz salir cada 8 días de viaje a todos lados y andar de aquí para allá y esos eran los planes y los unían mucho esos planes y de pronto puede ser que para el otro o para uno de los dos o para los dos ya no sea como del top andar de viaje todo el tiempo porque ya hace calor, por lo que sea, ¿no? Por la economía, lo que sea. Y es bien importante como esos momentos de conversaciones en donde justo podemos evitar estos 4 jinetes, ¿no? O sea, creo que estos son los elementos que surgen cuando no ha habido un momento para poder tener esa conversación, quizás como a lo mejor, si le puedo poner un nombre, de actualización, ¿no? O sea, como de, hace un año éramos esto, y ahora, ¿quién estamos siendo? ¿Quién estás siendo tú? ¿Quién estoy siendo yo? ¿Cómo está siendo la relación? Tenemos como que hacer algún cambio, estamos como en el mismo canal, y muchas veces cuando tenemos esas conversaciones nos da miedo, quizás porque tal vez ya nos vamos dando cuenta que igual y ya no estamos como en el mismo sentido, pero no sabemos si la otra persona tiene la intención de generar esos cambios o si hay algunas alternativas, ¿no? Y de pronto el miedo nos hace así como decir, no, mejor me aguanto y me hago la que no veo y no, es lo que sigue, ¿no? Y creo que de pronto esa actitud o esa postura lo que hace es como más bien darle la bienvenida a alguno de estos jinetes que cuando lo conversamos ya a lo mejor en terapia o cuando lo conversamos ya de una manera más calmada, pues nos vamos dando cuenta que tal vez son elementos que sí pueden ser modificables y que incluso en la actualidad es un poco más fácil, ¿no? En mi experiencia con la terapia con personas en pareja, el punto de crisis es el punto ideal para empezar a generar el cambio necesario porque hoy se tienen recursos diferentes y no nada más recursos emocionales, a veces también recursos económicos, a veces recursos sociales, o sea, de pronto hay este miedo de que te dicen, si vas a terapia de pareja te vas a terminar divorciando, amiga, mejor no vayas, es como de, no, probablemente hay un punto en donde tu relación ya está teniendo elementos que están como levantando su manita y hay otros que están bien cansados así de ya, la invitación así de ya, no manches, déjenme descansar, 4 años evitando esto, ¿no? y el elemento ahí como de confianza así de yo quiero aparecer, ¿no? Y de pronto creo que es bien importante reconocer que esas pláticas incómodas en realidad son como el punto donde quizás podemos ir previniendo, si es que se puede utilizar esa palabra, de previniendo alguno de estos elementos, ¿no? Alguno de estos 4 jinetes del apocalipsis. Mencionas cosas bien interesantes y me gustaría como recuperar 2 puntos muy cool que planteaste, y uno es justamente la aparición de la crisis, cómo nos puede beneficiar justamente, ¿no? Porque si ya hay crisis significa que todos esos recursos que se estaban poniendo en juego no están llevando a nada. Sin embargo, se pueden crear nuevos cimientos en esa relación y es justamente el momento donde se pueden escuchar ambas partes, como qué es lo que estaba pasando, qué es lo que no está funcionando y en qué sentido se va a dirigir esa relación. Porque lo pensaba que en ocasiones suele aparecer como, es que yo realmente ya no me sentía cómoda. Y es como, pero pensé que estabas bien, así estábamos bien. O sea, yo 3 años súper feliz y resulta que tú no. Uh-huh. Y justamente aparece el apocalipsis, que estaba enmascarado, el jinete que estaba enmascarado. Y es como, pues es que yo no te lo decía porque para qué. Uh-huh. Y entonces es como, ok, entonces vamos a darle voz a eso que te disgustaba y poder justamente generar
un nuevo recurso. Uh-huh. También pensaba un poquito en la parte de cómo nos reinventamos todos los días. Y hay una enseñanza de la filosofía budista, que menciona todos los días, si nosotros podemos ver que nos reinventamos, que somos nuevas personas, porque inclusive el cabello nos pudo haber cambiado, tenemos una nueva rugita, la piel tiene algo diferente, tenemos un nuevo lunar, no sé, cositas que vayan apareciendo en nosotros, podemos ver que esa persona justamente es diferente. Y podemos enamorarnos ahora de esta versión que va cambiando también de esta persona. Y también pensaba cómo es esta parte, ¿no? Porque yo profeso como el autoconocimiento, pero pasó que estaba conversando con mi sobrino y me dijo, ¿y cuál es tu color favorito? Y dije, wow, o sea, cosas que ya pude haber respondido hace mucho, pero me di cuenta que me gustó mi cambiaron, porque yo era como, pues yo siempre decía que el rojo y el morado. Y dije, bueno, pero uso más azul, uso más negro, entonces creo que son mis colores favoritos. Y entonces fue como, me tengo que sentar a conocer cuál es. Conmigo otra vez, a conocerme. Justo, cuál es mi color favorito. Y creo que cuando nosotros no podemos dimensionar que todo el tiempo vamos cambiando, sucede que si a tu pareja le gustaba como, es que no sé, te gusta comer esto y de repente es que no quiero. Es como, ¿por qué siempre querías que estás cambiando? ¿O por qué ya no me quieres? ¿O qué es como, pues sí estoy cambiando, no te estoy dejando de querer, pero sí ya no me gusta, ya no me apetece? Creo que eso es algo bien importante, lo que acabas de decir, el hecho de reconocer que es que los humanos somos tan bonitos, o sea, me refiero al hecho de decir, a veces el cambio no significa comprometer el sentimiento, no sé, como dices, ya no me gusta esto, pero no significa que yo te deje de querer o yo deje de querer tus detalles, ¿no? Por ejemplo, si antes me gustaba un montón el chocolate, ¿no? Por ejemplo, y como teníamos esta dinámica de que usualmente me traías un chocolatito y yo de pronto ya digo, no manches, ya el chocolate me está pasando factura, ¿no? Ya no tengo lío. Así de ya tal vez ahora ya no es mi dulce favorito, ¿no? Ahora ya me gusta, no sé, lo salado, ¿no? Y es como, si la otra persona no está en ese entendimiento, tal vez lo que haga es como de... lo que haga es como, creo que ya no le están gustando tanto mis detalles. Y cuando no se tiene este momento de decir, oye, me he dado cuenta que como que ya no recibes este chocolate con tanto cariño o con tanta emoción, si no tenemos esta conversación, la otra persona se empieza a hacer como ideas, porque acuérdense que nuestro sistema está diseñado para encontrar respuestas. Si no le damos una respuesta, la va a inventar y la va a crear y creamos un montón de cosas, entonces un montón. Entonces si no tenemos esa conversación, el otro puede estar pensando de ya no me ama, ya no me quiere, ya no le importa, tiene un amante, o sea, irnos a lugares bien extremos donde se puede conversar. Lo que pasa es que ya me gusta más lo salado. Ya me faltan unas papitas. Y cosas así. Entonces creo que volvemos como al tema de comunicarnos. Implica darle espacio a eso que sentimos y a eso que somos hoy. Y lo que tú decías hace rato también es bien importante. Antes de querer que el otro te conozca y que te descifre, necesitas conocerte y descifrarte tú para poder decir, es que a mí ya no me gusta tanto el chocolate, que ahora me gustan más las papitas. Porque si no, también vamos como en la idea de, pues no sé, ¿no? Ahí tráeme toda la dulcería y a ver qué dijo, y es como, no, esa no es la responsabilidad del otro. Justo. Y es que igual pienso que es algo bien bonito el poder tener citas por primera vez con tu pareja de 10, 15, 20 años, ¿no? Porque justo es como actualizarnos. Oye, ¿y ahora qué es lo que te gusta? ¿Cómo te sientes haciendo esto? ¿Aún te llena hacer esto?
de qué forma te gustaría hacer lo que tú te dedicas, ¿no? O inclusive quieres darle un giro a lo que estás haciendo, de qué forma lo podrías vincular, ¿no? Justamente en la comida, oye, pues mira, ahora, no sé, me gustaría intentar cierto tipo de dieta, consumir ciertos alimentos, y pienso que son citas muy bonitas, en las cuales preguntar no es justamente porque no te preste atención, sino porque quiero seguir conociéndote, porque igual puede caer en el otro, ¿no? Es como vivimos tan automatizados que creemos conocernos, que creemos que las respuestas que hemos dado todo el tiempo es cuando realmente pudo haber cambiado. Y si la otra persona te lo pregunta, pues justamente atenderlo, como pues creo que sigue siendo el mismo, tal vez se pudo haber juntado otro, pero tal vez igual si no ha habido una actualización tampoco significa que sea malo, sino que simplemente si la otra persona tiene la disposición de conocer todo eso que ahora te va componiendo, pues también tener como el canal en la misma sintonía, ¿no? Para evitar como ese desagrado, ese disgusto que se pueda generar. Y creo que ahí es como el último punto que decíamos de la evasión. Creo que se rompe en ese momento cuando tenemos como esta disponibilidad primero a conocernos a nosotros, ¿no? Como a saber hoy, a esta edad, a este momento de la vida, quién eres, qué te compone, qué te gusta, cuáles son tus límites, cuáles son tus negociables, tus no negociables, a partir de las experiencias que ya tuviste, y darle tal vez como esa actualización a la otra persona y en la relación también, ¿no? Bueno, ya llevamos un tiempo de la relación, ya tenemos como automatizadas algunas cosas, pero hay algunas otras que tal vez ahora ya no están haciendo tanto sentido. Y cuando tenemos esta unión, pues es como reconocer que también creo que hay una parte importante de decir, puede ser que esa actualización de la otra persona a ti no te haga sentido y que aún así le estés amando mucho. Creo que esa es una de las situaciones que yo podría decir un poco más complejas como seres humanos, cuando nos damos cuenta que la otra persona tal vez está en su momento y a ti ya no te hace tanto sentido porque ya no están como compartiendo, ¿no? Ya no están en el mismo mood y también se tiene la libertad de decir, ok, yo entiendo que tú estás en este momento como muy feliz, pero a mí ya no me hace mucho sentido y creo que sería totalmente innecesario estar compartiendo más, ¿no? Espacio. Y creo que eso habla también mucho de la responsabilidad que vamos teniendo con nosotros mismos y con la otra persona, porque la actualización también nos va dando como pauta a tomar decisiones importantes, ¿no? Lo pensaba y creo que eso pasó mucho en la pandemia, ¿sabes? O sea, cuando la gente tuvo la necesidad de estar cara a cara todo el tiempo y mucha gente conectó de nuevo, muchas personas se unieron, tuvieron como esta idea de no sabía que te gustaba tanto la pasta, ¿no? Y empezaron a tener esta conexión. Pero también hubo muchas historias de personas que dijeron, tú y yo ya no tenemos nada que ver, ¿no? Y tomaron decisiones importantes, ¿no? Las decisiones importantes no siempre saben dulce. Sí, justo, y es que creo que justo lo que citas de pandemia nos hizo ver qué tan automatizados estábamos, qué tanto se estaba por amor, por presencia o solo por rutina. Y esa presencia que generaba, llenaba un vacío por el temor a la soledad o realmente alimentaba a la otra persona. Creo que eso es algo de las lecciones más crudas, pero pues necesarias que nos dio igual esta situación de poder elegir cómo te vas a vincular, cómo lo vas a mantener. No porque la relación se haya mantenido justamente 20, 30 años, inclusive está en un año, así que se haya mantenido de una forma que va funcionando, significa que es un 10 absoluto. Significa que pues a lo mejor hay cositas que sí se están llevando bien, pero hay que reconsiderar, hay que evaluar justamente esa parte, ¿no? Y pensaba justamente que tanto esos jinetes, justamente primero identificarlos en nosotros. Sí, cuando nos enojamos es como, es que siempre me pasa esto, o es que, pues para qué lo digo, si nunca me hacen caso, ¿no? Y tal vez tú estás silenciando esa voz que a lo mejor el otro sí puede escuchar. Ahorita me acuerdo justamente de una personita que yo me enteré que sí ve este contenido. Una disculpa por hoy. Justamente esa persona decía, yo me di cuenta
que ellos no me habían escuchado porque yo nunca lo había dicho. Y creo que es algo bien bonito. Las personas te van a escuchar hasta que tú lo puedas nombrar, hasta que uno se permita como romper con esas barreras que tiene a veces uno en su mente, puede romperlas y ponerlo ahí afuera. Ahora sí, después ya que se externa, ya ver qué es lo que sucede, ¿no? Cómo lo podemos ir mediando. Pero justamente identificar estos jinetes en uno mismo para que así puedas entrar de la mejor forma, la mejor condición a una relación y puedas sostenerlas, porque ahorita lo podemos ver como en el tema de pareja, pero también pueden estar también en tus relaciones de amistad. Que ese va a ser otro tema que vamos a hablar, las relaciones de amistad, ¿no? Porque también se cumplen un montón de criterios. Y sí, creo que el hecho de saber que estos elementos pueden estar como trabajándose personalmente es como una vía de ir trabajándolo, ¿no? Como en la relación con los demás, como es algo que ya les hemos dicho constantemente. Y pensar también en recordarles a las personas que a veces hemos tenido tanto estos elementos tan presentes y a veces que como son como medio ahí engañosos porque como que no, a veces no son tan evidentes, ¿no? Uno se va acostumbrando tanto, ¿no? Por ejemplo, evadir, ¿no? Es algo tan conocido que ya no se ve, ¿no? Como que se camuflan y entonces el efecto a veces es muy grande que solos ya no podemos tener esta conversación pacífica de la que les hablamos y necesitamos un espacio fuera de casa, ¿no? En donde haya un tercero que pueda ir tal vez como, si no mediando, sí dirigiendo la conversación para que sea como se le dé paso a los otros elementos que no son estos ya conocidos, y ese lugar es la terapia, una vez más, ¿no? Nosotros contamos como con este espacio en donde la psicoterapia lo que tiene es la función justo de que lo que sucede en casa no se repita en esta conversación que van a tener aquí, ¿no? En donde le vamos dando escucha a las opiniones de los demás, en donde vamos convocando un poquito más a los elementos que no tienen que ver con estos 4 jinetes y que tal vez ya se han estado como mezclando mucho en la relación. Y creo que eso es importante porque a veces, aunque tengamos como toda esta buena intención, tal vez haya alguien que nos escuche y nos diga, yo intenté todo lo que dijeron y no funciona, y sí, es real, porque a veces lo que necesitamos es un cambio de contexto o lo que necesitamos es un elemento diferente, una forma de preguntar diferente, que eso probablemente lo tenga el terapeuta, ¿no? Y una vez que se vaya como aprendiendo, una vez que se vaya como reconociendo como algo que se puede hacer, es algo que ustedes se llevan a casa. Sí, concuerdo plenamente en este espacio y pensaba, ¿no? Que cuando a veces una de las dos partes en relación de pareja no viene a terapia de pareja, sino que viene a psicoterapia individual, y la otra persona lo empieza a notar y es como, ya no quiero que vayas allá. Tu psicóloga sí, porque, nos quieres separar. sí, justo, no sé, no, estás cambiando y no me agrada, y es como, pues, ¿por qué no te agrada? Yo recientemente escuchaba también una conversación. Una persona decía, es que esa persona menciona que no me pone límites y que ¿por qué yo pongo límites? Y yo pensaba, pues no los pone con todos o contigo, porque tiene un interés. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es la finalidad de que contigo se muestre sin límites? Porque creo que eso es importante, ¿no? Si una persona pone límites no significa que no te quiera. Significa que te conoce mucho y que justamente quiere evitar tener una situación difícil contigo. Significa que quiere llevar las cosas de la mejor forma, en la cual no se sienta ni vulnerada, no se sienta agredida, justamente tú puedas respetar como ciertos espacios, y si pone un límite significa que tiene un conocimiento de sí mismo, sí misma, que te lo va a hacer saber. Y si tienes una discusión es como, mira, si yo necesito espacio, dame 2 horas. Voy a enfriar la situación, mi amor sigue intacto contigo. O sea, esto no significa que te voy a dejar de amar, sin embargo, sí necesito un poquito de calma. ¿Por qué? Porque pues yo me estreso mucho, entonces necesito como ese espacio. Y creo que si la otra persona también se anima justamente a iniciar un proceso, puede ir averiguando cositas. ¿Qué es lo que le genera justamente esa distancia? ¿Qué es lo que le hace pensar? Y reconocer que la otra persona está dando como, pues, mira, esto es lo que a mí me pasa, lo que me funciona, te lo estoy pidiendo. Y también la otra personita puede decir, bueno, ok,
mientras yo tengo esas 2 horas para igual trabajar en mí, pensar qué es lo que está pasando, pensar en qué es lo que puedo hacer mejor, qué es lo que se generó, y no ponerse como en un papel como de víctima o a la defensiva, de que cuando vuelva después de esas 2 horas me va a escuchar, y mejor decir, cuando vuelva después de esas 2 horas la quiero escuchar. Qué bonito. Sí, creo que eso es algo que nos da la psicoterapia. O sea, es tener este tipo de pensamiento, tener este tipo de recursos para enfrentar, ¿no? Cuando no es, hay un meme que lo explica, ¿no? Cuando vamos a terapia, como que estas 2 horas, lejos de tener como esa conexión con nosotros, también de decir, no, es decir que sí, yo también me puse muy loca, ¿no? Creo que yo también tengo ahí algo que resolver, es que yo interpreté esto. O sea, lejos de como tener este acercamiento con lo que fue importante para nosotros, estamos en modo supervivencia, en modo, y ahorita que llegue, o no quiero que me deje, no quiero que me deje, voy a estar como más bien a las 2 horas en punto mandándole un mensaje y diciéndole, oye, ¿ya estás bien? Oye, es que yo sí quiero arreglar las cosas. Es un escenario, el otro escenario es como de ahorita que llegue me va a escuchar porque a mí la vez pasada me hizo lo mismo, y entonces como traer todos los elementos que no se hablaran al presente. Entonces creo que la psicoterapia lo que nos permite es reconocer que esas 2 horas, en lugar de irnos a esos 2 escenarios, los podemos tener con el contacto para nosotros, ¿no? Y decir, ok, lo voy a escuchar o la voy a escuchar, y también deseo ser escuchada porque hay estos elementos que también son importantes para mí, ¿no? Entonces, no sé si te gustaría ir como dando las conclusiones, ¿no? Sí, justo ahorita con lo que mencionas, cuando algo ocurra, ser asertivos y decir, esto pasó en este momento. Pienso que algo que no funciona en cuanto a hablar algo que está ocurriendo en el momento es citar cosas que pasaron en la vida de hace 3 años. Por eso les decimos, creo que yo aquí tendría como que decir, el poder de su voz es muy importante, y algo que nos han enseñado socialmente es a no utilizar nuestra voz por fines que ya hablaremos después, si no después no, nuestro video no se sube, pero el poder que tiene su voz es importantísimo, el poder que tiene nuestra voz es importantísimo porque es el medio a través del cual nos colocamos frente al mundo. Entonces creo que reconocer esto que dices de decir lo que nos hace o lo que nos está causando algo, ya sea bonito, como lo decíamos al principio, o no tan agradable, que puede ser un punto, un área de oportunidad, ¿no? Va a ir haciéndonos la vida un poco más llevadera, ¿no? Perdón la interrupción. Descuida. Creo que fue una aportación muy bonita, muy bella. Porque justo hay que usar nuestra vocecita, la tenemos por algo. Y me quedé pensando que hubo un capítulo que gustó mucho y hablamos de cosas bien importantes. Justo, ya después será el momento de hablarlas. También justo reconocer cuáles son esos jinetes que tenemos ya propios en nuestra comunicación con nosotros mismos, para poderlos ir quitando, irles quitando ese poder, ese terreno, y poder sembrar nuevas formas de comunicarnos con nosotros y hacia los demás. Hablar desde el deseo para que el otro lo pueda escuchar. También reconocer si estamos en el mismo canal y si necesitamos que alguien nos pueda apoyar justamente para estar en el mismo canal y ambos ser escuchados, porque en la relación justamente es de ambos, es de 2. No puede fluir solamente cayendo la responsabilidad en uno que la quiera mantener, porque eso es algo muy, muy difícil y que va a pasar factura en la parte emocional y hasta se llega hasta física. Sí, justo en el cuerpo, ¿no? Y pues eso. Esas serían como mis conclusiones. Recordar que siempre tienes como la oportunidad de enamorarte de tu pareja todos los días, de generar emociones bonitas al otro. Creo que yo lo que quisiera concluir primero es, cuando tengas una inconformidad, acuérdate de las conductas. Va a funcionar mucho más. Se va a funcionar mucho más decir, oye, que dejes tus zapatitos ahí, no funciona tanto, ¿no? Es sentir de esta manera, desde ti, no desde lo que hace el otro, sino a mí esta conducta no me hace sentir tan cómoda, porque ahí lo que sucede es que nos hacemos responsables de nosotros y también le hacemos saber a la otra persona que tiene una forma
hasta el momento, ¿no? Y creo que otra cosa que me gustaría concluir es, como ya lo dije hace rato, tu voz es muy importante. Tu voz es el medio a través del cual te colocas frente al mundo y le comunicas a los demás quién sí eres y cómo sí deseas ser tratado. Probablemente cueste un poco porque nosotros como que les decimos, háblense, ¿no? Escúchense. De pronto nuestra educación es más como encaminada al escuchar la voz de los demás, no tanto la tuya. Y creo que eso es un buen principio, empezar, es como tú lo dices, ¿no? Escuchar o ver cuáles quizás de estos jinetes están presentes conmigo para poder empezar a trabajarlos un poquito. Si siempre que me pasa algo digo, ay, bueno, ya me voy a poner a ver una película, y luego, ¿qué onda? Y ya se me pasa y ya no lo vuelvo a reconocer jamás. Bueno, y hay liberación, ¿no? Entonces, empezar a trabajarlo desde uno nos va a dar la oportunidad de compartirlo con el otro, con quien nos relacionemos en cualquier tipo de conexión. Y la otra es, si la relación ha estado tan herida y te das cuenta que ya no pueden tener una conversación amable, este espacio está siempre abierto. La terapia siempre va a ser un buen espacio para poder tener esa conversación en otro contexto, desde otras preguntas que van a abrir nuevas posibilidades. Entonces, las nuevas posibilidades surgen de preguntas diferentes que tal vez no se han estado planteando tanto por lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, dense esa oportunidad, dense la oportunidad de iniciar el proceso, de tener acceso a esas preguntas, ya sea en la relación o de manera individual. Las respuestas y las posibilidades probablemente las van a sorprender. Y pues muchas gracias por su atención, esperamos que les guste mucho este capítulo que fue nuestro final de temporada. Estaremos muy atentos a sus comentarios, acuérdense que ahí les dejamos la oportunidad también de que ustedes nos den los temas que les gustaría que toquemos. Ya tenemos algunos en mente, pero su opinión también nos es muy importante, entonces nosotros vamos a estar leyendo, esperen el bebé que lo explica y nuestro siguiente capítulo que va a ser pues ya muy pronto. Muchas gracias por sus visitas y nos veremos muy pronto. Bye.